Ay, buenas tardes. Perdón que hables desde acá, pero estoy buscando ahorita mi bastón, que no lo encuentro. Estos muchachitos, nietos míos, no los me dejan encontrarlo, ya que estos se ponen a jugar con mi bastón y no lo puedo encontrar. Esperemos que... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oh, por aquí, ya lo vi. Ya lo vi. Lo bueno que todavía tengo pues vista para poder encontrar algunos objetos. Pero esperemos que cada uno de ustedes también tengan también la oportunidad de poder estar aquí. Que teníamos sobre todo pues una oportunidad de poder tener este tipo de cosas, porque estos muchachos, a ver, ahí voy, aquí voy, ¿se acuerdan de mí? Soy el abuelo Carcaman, ay, déjenme, soy un poquito reumático, ay, para poder hablar y sentarme con ustedes. Qué bueno que están con nosotros, porque es importantísimo que poder encontrarme con ustedes y poder hablar con ustedes. Hace aproximadamente voy a hablar sobre de la historia de la Biblia, ¿verdad? Una ciudad de judía de la diáspora empezó a dudar sobre el idioma materno, y fue cuando ellos empezaron sobre todo a buscar cómo poder hacer los ascendientes judíos se habían ido a Alejandría, a otras zonas griegas en el año tercero antes de Cristo. El griego era su idioma normal. La Septuaginta, vamos a ver sobre la limitación de idioma. Se aprendió las escrituras hebreas al idioma griego. La versión que se produjo ahora es conocido como la Septuaginta. El nombre de Septuaginta se solía redondearse a 70 el número total de sus 72 posibles traductores. Los trabajos de traducción iniciaron alrededor del año 280 a.C. y culminaron al año 100 a.C. Esta versión fue la más usada posteriormente en los tiempos de la Iglesia de los Apóstoles y fue citada ampliamente por el apóstol Pablo en todas y cada una de sus epístolas. La Hexapla. ¿Qué es la Hexapla? Los primeros cristianos ya podían leer toda la Biblia en griego, pero existía un deseo de poder leer el Antiguo Testamento en su idioma. Se consideraba que el anterior era importante para poder debatir con los rabinos judíos. Esta necesidad fue impulsada por la gran pobre historia de Orígenes. Y Hexapla Orígenes organizó su Antiguo Testamento en formas paralelas para poder estudiar en forma comparativa. Fue la primera y la obra bíblica hasta esa fecha. Esta obra le permitía a los estudiosos y creyentes leer el Antiguo Testamento en hebreo original y compararlo con otras versiones que eran griegas. Lamentablemente esta obra fue destruida y no llegó hasta nosotros. Pero, sin embargo, hasta ese momento, hermanos, no se tenía ninguna historia definitiva en ese tiempo. El canon del Nuevo Testamento, pues, vemos aquí que diferentes consejos dentro de la iglesia publicaron listas para poder guiar de cómo debían de tratar los textos cristianos que circulaban entre las diferentes iglesias. Los textos que circulaban incluyendo diferentes evangelios, cartas y tratados, muchos de los cuales conforman hoy el Nuevo Testamento. El primer intento conocido de crear un canon se da en Roma en el siglo II por Marción, un hombre de la región del Ponto. El trabajo de Marción se centró en el evangelio de que eran las cartas de Pablo, pero el esfuerzo de Marción cayó en la herejía. Podemos conocer más de Marción en otro video, pero vamos a dejarlo más adelante eso. Pero Marción no fue el único en tratar de organizar un canon. El escritor sirio del siglo trató de tratar un canon uniendo los 4 evangelios, como el día de Sarón. El canon mauritaniano, que se cree que data del 200 después de Cristo,
Es la compilación más antigua de todos los textos canónicos que se asemejan mucho al Nuevo Testamento que hoy tenemos. No gusta el antiguo siglo que las iglesias cristianas llegaron a un acuerdo básico sobre el canon bíblico del Nuevo Testamento. Una de las razones fundamentales para definir el canon fueron los ataques que estaba recibiendo el cristianismo, tanto como adentro como de afuera. Estas iglesias empezaron a incluir otros inscritos y plagiando algunos apóstoles. El antiguo más antiguo que tiene todos el nombre del Antiguo Testamento fue la lista de Atanasio, del año 367 después de Cristo. A pesar de que estos escritos del canon fueron considerados autoridad como un relativo consenso, es importante que recordemos que no es un proceso que se dio de la noche a la mañana. Toma tiempo para que los libros circularan y así fueran aceptados ampliamente por los líderes de la iglesia. La historia de la formación del canon es un tema con muchos detalles, así que vamos a hablar de eso en otro video. Pero la traducción de Jerónimo, vamos a hablar sobre eso. En el año 382 después de Cristo se le encargó a Jerónimo traducir una versión definitiva al idioma latino. Esta versión fue llamada Vulgata Latina. Fue en el Concilio de Roma del año 382 después de Cristo cuando la Iglesia le instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la Séptima Quinta. Esta fue la versión que fue traducida del griego latín por Jerónimo, que sería la primera iglesia en sentido completo y plena de la confianza. Y después vemos que en el año 300 del catálogo del 397 y 419 después de Cristo, en los cuales participaron Agustín, aprobaron definitivamente el canon. Y la intención de Jerónimo traduciendo el latín, el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento, para que los cristianos comunes del Imperio Romano podrían leer la palabra en su idioma un día. Jerónimo dijo al respecto: la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. La palabra estaba eclipsada. ¿Y cómo es eso? Pero a pesar del esfuerzo, la iglesia traiciona la visión y la intención de Jerónimo. Después del colapso del Imperio Romano de Occidente, la población de la Europa cristiana ya no hablaba latín. Hablaba variedades de alemán, francés, anglosajón, italiano, español y etc. El problema entonces fue que esto de la Vulgata solo le entendían algunas personas letradas, algunos de los cuales eran sacerdotes únicamente. De alguna manera intencional, las autoridades de la Iglesia Católica decidieron encerrar el libro Exceso a las Escrituras, manteniendo para sí el privilegio de interpretarlas para la gente y predicarla en latín solamente. Por otro lado, se desalentó y se castigó, incluso con la muerte, la traducción de la Biblia a las otras lenguas vulgares. Sin embargo, hubo excepciones. A final del siglo VIII, el emperador Carlomagno encarga la traducción de parte de la Biblia para el uso de sus misiones o misioneros y la campaña de convertir las tribus alemanas en el siglo IX. Los hermanos griegos Simono y Victorio fueron enviados desde Constantinopla, traducen el Evangelio al eslavo. Estos esfuerzos fueron sobre todo la Europa pagana estaba siendo llevándose el cristianismo en ese tiempo. Pero hacia los últimos siglos de la Edad Media, la gran mayoría del mundo cercano estaba bajo la sombra de Roma. Y se desestimularon las misiones y como consecuencia pues no hubo una necesidad aparente de proporcionar los textos sagrados en idioma vernáculo, según la iglesia. Una esperanza había, y esa esperanza viene así de sencillo. Una mayor de forma vernácula provino de Francia, más específicamente de una secta herética llamada los cátaros. La supresión de los cátaros se completa a mediados del siglo XIII. Pero en el siglo siguiente la misma demanda surge dentro de la misma iglesia. John Wycliffe, un sacerdote inglés, y sus seguidores producen versiones completas en inglés del Antiguo y Nuevo Testamento a finales del siglo XIV. En el mismo periodo de tiempo, los checos desarrollan una Biblia en su propio idioma, que posteriormente fue mejorada por Jan Hus. Y así es como esas traducciones son parte del impulso de renovación dentro de la iglesia institucional.
De hecho, el tema de la Biblia vernácula se convierte en uno de los temas más solicitados y polémicos parte de la llegada de la Reforma. Tema por el que empezaremos en la segunda parte de este video. Así que déjame tus comentarios y únete a nuestro canal para podernos comunicar contigo. Acuérdate, Sokran Kosit. Ese es el canal donde te vas a indicar o dirigir para poder tener estos tipos de comentarios bíblicos. Pero lo más importante es qué te habló Dios hoy a ti. Y qué le contestas a Dios de lo que te platicó. Perdón, pero estoy ya mayor. Y por lo tanto, pues, con mi mayoría de edad, pues tengo mis achaques, tengo mis problemas. Pero lo importante es ahora que tengo que ir buscar ahorita mi jarabito para mi tos, porque tengo que verme cómo me la curo, porque tengo un poco de problema de mi garganta. Así que hasta luego, muchachos. Hasta Dios.